de panzazo, donde se buscaba generar una cultura para decir que los jóvenes no estaban estudiando, que eran ninis. En realidad, eso fue el sexenio de Enrique Peña Nieto y eso fue el sexenio de Felipe Calderón, una privatización absoluta de la educación. No, por muchas cosas les acaban de decir no. Principalmente me llama mucho la atención como, yo sé que entre partidos políticos hablamos mucho de ellos, pero la realidad es que Morena no nació de generación espontánea, ¿no? O sea, es recopilación de todos los demás partidos. ¿Por qué para el constitucionalismo nos preocupa lo que está pasando? Si bien el PRI y el PAN la cambiaron muchísimas veces, Claudia Sheinbaum en un año la ha cambiado 23 veces. Eso es casi el mismo número que la Constitución de Estados Unidos en 240 años. ¿Y eso es malo? Yo he dicho, por supuesto, de entrada, porque hay ciertas cosas en la Constitución, y ojalá tengamos tiempo, hay ciertas cosas en la Constitución que no se deben tocar. No importa que tanto la reformes, mientras también hay biología y no todos somos médicos. Sabe que hay una situación dogmática y orgánica dentro de la Constitución. Ajá. Eso de que no se puede cambiar la Constitución, que no hay partes que no se deben de tocar, es totalmente falso. Núcleo de intangibilidad. La parte orgánica, dile a todos los constitucionalistas que orgánica y dogmática, permítame, Natalia, yo no la interrumpí. Del 1 al 27 es la parte dogmática. Correcto. Del 27 al resto de los artículos es la parte orgánica. El artículo 39 se encuentra en la parte orgánica. ¿Y qué cambió la justo reforma por estar judicial? en la parte orgánica es que puede cambiar la parte dogmática. Me hablas de la división de poderes. Yo me imagino que es la que extraña cuando el presidente de la Suprema Corte se reunió en la casa de Vicente Fox para desaforar a AMLO, no te imagines, o cuando Norma Peña se reunía con todo el Poder Judicial parte del artículo 90 Entonces eso es una falacia. 134. Hay orgánica y dogmática y se puede cambiar por los jueces que permitieron, por ejemplo, la privatización de los ferrocarriles por parte de un presidente. Natalia. Si luego se fue a trabajar. Qué maravilla. Pero es que es un problema eso. ¿No te parece suficientemente mal que si el crimen organizado ya estaba en la política, ahora también está en el Poder Judicial? ¿No te parece? Tú que has hablado mucho de los archivos de Epstein. Manuel Pedrero, Camila Martínez y usted, gracias. Se acabó el tiempo. Y tú, pues, imagínate que no vas a saber, das clases. Una constitución, la de 1917, pionera en el mundo, en la que garantiza nuestra Carta Magna derechos que para ese momento, pues, ninguna constitución los tenía, así tan específicos. Hoy, ¿cómo estamos en materia de derechos a nivel constitucional, a nivel de ley, de su letra escrita y a nivel de su cumplimiento? Es que, a ver, creo que cuando hablamos de derechos, podemos hablar de muchos derechos, derechos institucionales, derechos político-electorales, derechos civiles, derechos sociales. Hoy creo que desde hace 7 años, mínimo en derechos sociales, se han tenido mucho más enfoques, mucho más avances, se han puesto en la Constitución temas un poco más importantes para efectos o para en materia social, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Sin embargo, para todos los demás, creo que estamos perdiendo cosas importantes. Ahora que mencionas el tema del aniversario de la Constitución, yo hice una columna donde preguntaba qué es exactamente lo que estamos celebrando en la Constitución. La teoría constitucional es bellísima y usualmente se utiliza para hacer este tipo de constituciones, como base para hacer estas constituciones. Hoy hay muchos derechos institucionales, hay muchos derechos que se han ganado, que se habían luchado y conquistado, como todos los derechos, que hoy no están tan latentes ni tan presentes. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una democracia constitucional, ¿qué es una democracia? Pues, o sea, se le dice constitucional como para efectos más técnicos. Pues hablamos de organismos territoriales autónomos fuertes, hablamos de independencia judicial, hablamos de líneas muy claras dentro del Estado, hablamos de ciertas protecciones a movimientos electorales, ese tipo de cosas. Ahí yo lo veo muy mal, ¿no? He de reconocer que en toda la diferencia de los demás derechos que tenemos, uno son los sociales, y creo que ahí ha habido un cambio, y ha habido un enfoque que no se les dio durante mucho tiempo. ¿Cambio para bien? Sí, sin duda. A ver, el tema de que hoy en la Constitución estén los programas sociales me parece una súper victoria. Me parece muy bueno el tema del salario mínimo. Por mucho tiempo se pensó que si se subía se iba a desestabilizar por completo el país. Eso no ha sido así. Mínimo no ahora, no de esta manera. Y eso está bien. Camila Martínez, hoy en México hay más derechos en su cumplimiento y no solo en la ley escrita que durante los 30 años del periodo neoliberal. Totalmente. A ver, y creo que ahí son 3 partes que yo resaltaría de la Constitución de 1917 y que me parece que ahora se están recuperando, ¿no? La Constitución de 1917 fue una constitución pionera en cuanto a derechos territoriales, a garantizar la soberanía del pueblo mexicano sobre los recursos que están en nuestros suelos, sobre nuestra energía. Esos fueron algunos derechos que se perdieron durante la época neoliberal. El derecho, por ejemplo, el reconocimiento de la educación pública fue también una de las primeras constituciones a nivel internacional de reconocerlo. Y también, lo que decía Natalia, los derechos laborales, que también fueron absolutamente masacrados durante la época neoliberal. Me parece que hoy lo que está sucediendo con las reformas que se han hecho desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador es regresar al corazón de esa constitución progresista. Y ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se han echado para atrás algunas de estas reformas, por ejemplo, la privatización de Pemex, por ejemplo, la privatización de CFE, recuperar, por ejemplo, los trenes de pasajeros, que todo es infraestructura que se pagó con dinero de nuestros padres, de nuestros abuelos, del pueblo mexicano, ¿no? Y pues que vimos que durante años pues, lo que se hizo fue utilizarlo en privatización
privatización para el beneficio de unos cuantos personajes y grupos políticos. Otro tema, por ejemplo, el de los derechos laborales, importantísimo, no solamente por el salario mínimo, sino por todos los programas que se tienen de seguridad social, que ha sido muy importante. Estamos también ya con el dictamen de las 40 horas laborales. Entonces, me parece que hoy la Constitución está regresando a ser una de las constituciones más progresistas a nivel internacional. Manuel Pedrero, ¿están en riesgo nuestros derechos democráticos en México? No, hombre, para nada. No? Pocas veces vamos a coincidir en esta mesa los tres y creo que hoy va a ser una ocasión de estas. Realmente agregaría poco a lo que ha dicho Natalia y lo que ha dicho Camila. Está consagrado, primero constitucionalmente, y cualquier cambio implica un cambio de las 2/3 partes del Congreso. Actualmente se menciona por parte de la oposición que Morena está acabando con la Constitución, que Morena incluso ha cambiado más veces la historia de la Constitución en estos 7 años de gobierno que en los 36 años de periodo neoliberal, y eso es una falacia, eso es apócrifo y eso es una mentira. Desde 1917 hasta el 2018, 101 años de Constitución vigente por el gran político que fue Venustiano Carranza en los preceptos de tierra y libertad, el PRI y el PAN reformaron más de 757 veces en materia de reforma constitucional la Carta Magna. Morena no lleva más de 30 reformas constitucionales y en ellas se ha enfocado en vez de crear el FOBAPROA, que fue la herencia de la deuda de privados a deuda pública por parte de herencias de más de 6 generaciones para el pueblo de México, los programas sociales y sobre todo en términos del salario mínimo. Nada más, para ser muy concretos, 88 pesos recogió la 4T el salario mínimo y me parece que está dentro del orden de los 326 pesos, un incremento en términos reales por encima de la inflación del 150%. Entonces, el derecho a la educación, ¿por qué no he hablado del derecho a la educación? A mí me parece fundamental, el más importante, no lo has mencionado. Sí, Manuel, de ahí, pues ahí debería de tener bastante celeridad el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y sobre todo un programa que valore sobre todo lo que ya han venido haciendo la comunidad, esa que no le gusta bastante a la derecha ni al individualismo, le tienen temor y pavor a las asambleas que puedan hacer las y los niños, pero sin duda debe de haber educación sexual más reafirmada y sobre todo educación financiera desde mi punto de vista. Y un tema muy importante. Invertimos la mesa, Camila. No, un tema muy importante con la parte de educación, me parece que es lo que se ha logrado en la Constitución, pero también como estos derechos se han empezado a hacer una realidad, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era niña, estábamos en la secundaria y tal, que sacaban, ¿no?, estos documentales como este terrible de Panzazo, donde se buscaba generar una cultura para decir que los jóvenes no estaban estudiando, que eran ninis. En realidad, eso fue el sexenio de Enrique Peña Nieto y eso fue el sexenio de Felipe Calderón, una privatización absoluta de la educación. No, por muchas cosas les acaban de decir no. Principalmente me llama mucho la atención como, yo sé que entre partidos políticos hablamos mucho de ellos, pero la realidad es que Morena no nació de generación espontánea, ¿no? O sea, es recopilación de todos los demás partidos. ¿Por qué para el constitucionalismo nos preocupa lo que está pasando? Si bien el PRI y el PAN la cambiaron muchísimas veces, Claudia Sheinbaum en un año la ha cambiado 23 veces. Eso es casi el mismo número que la Constitución de Estados Unidos en 240 años. ¿Y eso es malo? Yo he dicho, por supuesto, de entrada, porque hay ciertas cosas en la Constitución, y ojalá tengamos tiempo, hay ciertas cosas en la Constitución que no se deben tocar. No importa que tanto la reformes mientras no toques pilares importantes de la Constitución. Nuestra Constitución estaba hecha y está hecha para que esos pilares muy específicos, de manera identitaria, de forma constitucional, no se tocaran. Ciertas cosas no se tocaran. ¿Qué pilares se tocaron? Con la reforma judicial se tocó de entrada la división de poderes, ¿no? Segundo, no solo nuestra Constitución, se violaron tratados internacionales de los que somos partes, tratados internacionales que establecían la inamovilidad de jueces, tratados internacionales que tenían muy claras cuáles eran las condiciones para no hacer lo que se hizo en la reforma judicial. Entonces, vamos a ser muy claros, el tema no es tanto cambiar la Constitución, es qué se cambia de la Constitución y cómo se cambia de la Constitución. Eso es lo realmente peligroso. Una Constitución, como cualquier ley, debe adaptarse, ajustarse, debe tener avances, pero hay ciertas cosas que nuestros legisladores, los constituyentes del 1917, dejaron como una cosa que se llama núcleo intangible. Eso es lo que no se ha respetado. Una pregunta sobre esto que estás diciendo, Natalia, pues yo que no sé nada de leyes, pero sí de preguntas, a eso me dedico a preguntar. Todo poder dimana del pueblo. Esto está consagrado en la Constitución y viene desde la Constitución anterior a la de 1917, se rescata en la Constitución de 1917 y sobre la reforma al Poder Judicial. ¿No garantiza el cumplimiento de este derecho al ser los mexicanos quienes deciden quiénes son sus representantes en el Poder Judicial? Dice que la soberanía recae en el pueblo, el 41 dice que esa soberanía se dividirá en 3 poderes. Y parte de la preservación de esos 3 poderes para que represente efectivamente la soberanía popular es la división de poderes. Es que como ciudadanos tengamos certeza que habrá bloques diferentes que nos ejerzan el poder y contrapesos que funcionen entre ellos mismos. ¿Cómo se violenta la división de poderes con la reforma al Porque una cosa es muy cierta, querido Juan, y es lo jurídico se impacta mucho por lo político. Cuando tú sabes que en materia electoral hubo lo que pasó, el tema de los acordeones comprobado, además, cuando tú sabes que lo que se generó tuvo en mayoría un movimiento por el partido con más votos, naturalmente, ahí estás tocando el tema político con el tema judicial. Y no está...
Sí, termino. No estás dejando, no estás permitiendo que esa fuerza, esa fortaleza que sí tiene Morena a nivel político, se salga de la cancha judicial. Y eso es lo que no se puede. El poder político, en teoría, y en lo que los constitucionalistas esperamos, es que no se toque. Ojo aquí, no estoy diciendo que antes no sucediera, pero esto lo que hizo fue maximizar riesgos. Bueno, el artículo 27 constitucional, nomás por mencionar uno. Un minuto, Manuel, porque no me has hablado una vez. Sí, falacia jurídica, desde mi punto de vista. Dígame, abogado. De Natalia Torres. No, platíqueme. Es abogado, pero incluso que yo no soy abogado y que cualquier mexicano tiene acceso al internet y puede hacer preguntas de sentido común. También sabe que hay una situación dogmática y orgánica dentro de la Constitución. Ajá. Eso de que no se puede cambiar la Constitución, que no hay partes que no se deben de tocar, es totalmente falso. Núcleo de intangibilidad. La parte orgánica, a todos los constitucionalistas la parte orgánica y dogmática, permítame, Natalia, yo no la interrumpí. Del 1 al 27 es la parte dogmática. Correcto. Del 27 al resto de los artículos es la parte orgánica. El artículo 39 se encuentra en la parte orgánica. ¿Y qué cambió la justo reforma por judicial? estar en la parte orgánica es que puede cambiar la parte dogmática. Me hablas de la división de poderes. Yo me imagino que es la que extraña cuando el presidente de la Suprema Corte se reunió en la casa de Vicente Fox para desaforar a AMLO, no te imagines, o cuando Norma Peña se reunía con todo el poder judicial parte del artículo 90 Entonces eso es una falacia. Hay orgánica y dogmática y se puede cambiar en todo momento cuando sea voluntad del pueblo. No solo se cambió la dogmática. Eso es completamente falso. Yo creo que si hubiera pilares que no se debieron de haber cambiado en la Constitución, uno de los pilares que yo no habría cambiado en la Constitución sería privatizar los ejidos. Yo no hubiera entregado como lo hizo, no lo hubiera entregado como lo hicieron con Rápido y Furioso, con el Plan Mérida, la soberanía nacional y las decisiones de seguridad pública a los gobiernos estadounidenses. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que muy importante han sido los cambios que ha hecho la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque dan legitimidad a un poder que no tenía legitimidad. Porque, por favor, no nos hagamos estúpidos, no queramos hacer tonta a la gente que nos está escuchando. El Poder Judicial se decidía a través de las cúpulas partidarias y las ponían los presidentes. Hoy eso cambió. Camila, una pregunta. Gracias a la reforma constitucional que se hizo, hoy la gente puede ir y votar y participar para elegir quiénes son las personas que lo van a solucionar. Es regresar al corazón de que sea el pueblo quien decida quiénes van a emitir justicia. ¿El pueblo decidió que la abogada del Chapo estuviera como jueza federal? Votaron, hubo una campaña. ¿Eso es lo que seleccionó con legitimidad del pueblo? Por supuesto. Y a ver, ¿Nos vamos a hacer tontos en esta mesa? Natalia, yo sé que no te gusta que la gente pueda tomar sus decisiones, pero a partir de que conozcan quiénes son las personas que están sancionando, podrán decidir si le vuelven a dar su voto o se lo quitan, pero ya tienen ese poder. ¿Eso fue legitimidad? Y eso es la lo abogada importante del Chapo como jueza federal. Lo que es legitimidad la luz es del que la mundo gente en el pueda poder decidir judicial, que no fue legítimo, acordeones repartidos en 32 entidades federativas, mismos acordeones, eso es legitimidad. Ni siquiera la oportunidad de decidir. Y ahí están los casos. Podemos hablar de los casos de feminicidio que se encubrieron, podemos hablar de los casos de la corrupción. No cambies el tema, te estoy preguntando la legitimidad del Poder Judicial. ¿Es eso lo que votó el pueblo? A ver, es que estás en una falacia, pensando. Dile, ¿qué falacia? Claro, que antes los jueces sí hacían su trabajo. Y era absolutamente falso. ¿Dije eso? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Donde sí está la diferencia es que ahora el pueblo puede votar. Tomé un minuto para no. decir, y aquí lo repetí en la mesa, no estoy diciendo que no pasara, que el poder político no se mezclara con el poder judicial, pero teniendo la oportunidad de reformar el poder judicial de manera positiva, lo que hiciste fue llevar a la abogada del Chapo como jueza federal. Eso no es lo que quiere el pueblo, lo querían ustedes, y lo querían con los acordeones repartidos en 32 entidades federativas. Acordeones que el Tribunal Electoral validó y que dijo, seguro el pueblo los imprimió. Sí, para todo el país, no me digas. Sí, eso no es legitimidad del pueblo, eso no lo es. Deja hablar. Es la gente la que va a decidir ahora y que ya tienen un mecanismo que antes no tenían. Te lo repito, ¿la gente votó por la abogada del Chapo? ¿Vas a dejar hablar o no? Habla. ¿Me puedes contestar? A ver, pero eso es una realidad. Ahora, que tienen ahora, claro, pero que tienen ahora la posibilidad de cambiar eso, que antes no tenían. Antes los atropellos eran brutales y no se tenía el derecho. Eso es legitimidad. Podemos votar narcotraficantes. Popular. Eso es legitimidad, según Camila. Eso no es legitimidad. Eso lo hicieron ustedes. Eso es legitimidad, lo que señala Natalia, que una mujer que fue abogada del Chapo sea juez por decisión. Yo coincido que además todo el mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? Por supuesto. Yo coincido. Pero no nos vamos a hacer tontos en esta mesa, ¿no? Yo coincido bastante con Natalia Torres con que se puede votar a narcotraficantes. Tanto es así que Felipe Calderón fue jefe de Estado a través de Augusto, Rocha Moya, Bedoya, la sí, por supuesto, vamos a estar de acuerdo siempre. La diferencia sustancial por la cual están bastante frustrados la élite de los abogados y del derecho justo antes del 2024 es que dicen que ahora es inconstitucional. 30 segundos. Un gran ejemplo es Juan Pablo Gómez Fierro, fíjate Juan, alguien que privilegió a Iberdrola, al sector privado, cuando en el sector de la Constitución dice que ningún privado puede estar por encima de las empresas paraestatales, que en este caso era Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y Juan Pablo Gómez Fierro decidió beneficiar a los privados extranjeros. Ahí no hubo ningún tipo de reclamo. Ahí no hubo ningún tipo de reclamo. Pero por eso la hipocresía es selectiva. Ojalá la gente hubiera tenido la oportunidad de votar por los jueces que permitieron, por ejemplo, la privatización de los ferrocarriles por parte de un presidente. Natalia. Si estábamos mal, ahora estamos peor. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero es un problema ¿No te parece suficientemente mal que si el crimen organizado ya estaba en la política, ahora también está en el Poder Judicial? ¿No te parece? Tú que has hablado mucho de los archivos de Epstein. Manuel Pedrero, Camila Martínez. Y usted, gracias. Se acabó el tiempo. Lo espero mañana a 7 de la mañana. Hoy, Camila Martínez.